Ahora vamos a hablar hoy de plan de emergencia. Vamos a hablar de plan de emergencia el día de hoy. A ver, ¿ustedes tienen plan de emergencia en la empresa donde trabajan? Sí, profe, tenemos ¿Cuántos riesgos tienen identificados en el plan? sobre espacio confinado, altura y fuego, no, profe. Parte Espectacular. eléctrica también, ¿verdad? También. Así mismo. También otro riesgo crítico y asistencia a primero socorro, primer auxilio. Solamente práctica tenemos, profe, así lo superficial. Pero Eh, normalmente eh, optamos por el bombero voluntario acá de Catuete, ¿verdad? Ese es lo más cercano que tenemos. Sí, mm, en, y en, ellos en están todo cuestión el de día, rescate. Lorenzo. Todo el día ellos ¿Cómo? están. Todo el día ellos No, están. no, yo soy Antonio, profe. De Antonio, todo el Ah, día están no, ellos. no. Ah, La entonces, ¿y calle qué hacemos en horario diurno? y poco hacemos, profe. Eso era. Y entonces quiere decir que depende de tu capacitación y van a requerir de tus consejos como miembro o parte del equipo local dentro de la empresa. No sé, profe. Bueno, señores, un plan de emergencia es una definición de políticas que tiene la organización y los métodos que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular en sus distintas fases. Me imagino que este NFPA 600 ya comenzaron por lo menos a ojear o ni ya ni mañana. ¿Eh? Todavía Aniena. yo no miré, profe. Todavía no miré, profe. Caixa. Va, y si que sea, ya pata más con la ya de clase. Traten de mirar y por qué, es pues lo más importante para nosotros como técnicos, como encargados de la seguridad y salud ocupacional de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra área de laboral. Y la NFPA 600 trae una lectura fácil, comprensible. Ustedes vieron algunas figuras que la vez pasada puse en la diapositiva. Son figuras sencillas, van a encontrar explicaciones no técnicas, una explicación bastante masticable. No es un libro solamente para técnicos o solo para personal de blanco o personal que tiene capacitación previa. Cualquier persona puede leer la NFPA 600 y tiene la posibilidad de sacar sus propios análisis con respecto al contenido. Fuerza. Y le digo que ese jueguito que les pasé también está basado en NFPA 600. Es por eso que algunos puntos fracasamos o nos parecía que era una cosa, pero en realidad es otra cosa. ¿Se acuerdan? Era cho- Sí, profe. Sí, Ah, profe. sí, sí, claro, o sea, ni a veces ya dice, No, estamos atentos, bro. pues ese Lorenzo, vos que vas a ser, que sos candidato para formar parte de la brigada, ese tenés que leer porque con ese vos vas a poder entender y incluso poder opinar con respecto al funcionamiento mismo de la brigada, la organización, la parte de reglamentación, entrenamiento, práctica obligatoria, uso de equipo de protección, conformación, todo eso van a poder encontrar ahí y les va a ser muy sencillo. Eh, yo espero que al finalizar este módulo que es el día de hoy,
Espero que ustedes salgan con los conocimientos mínimos requeridos para poder enfrentar ese tipo de responsabilidad, porque es una responsabilidad el hacerse cargo de la seguridad de terceros. Porque mientras el compañero vino a trabajar, se despidió de la familia, dejó todo en su casa y vino para cumplir un horario laboral. Nosotros tenemos que ser el respaldo de que le vamos a ayudar a que él retorne a casa en condiciones esperadas o en las mismas condiciones que él salió. Fuerza. Zapoite, verle pata. Sencillo y tiene 40 hojas de... Bueno, los objetivos de esta clase van a ser identificar y valorar riesgo en magnitud y posibilidad, porque existen dos tipos de valoraciones. Nosotros tenemos que hacer la magnitud, la posibilidad, o sea, la probabilidad de ocurrencia que viene a ser la posibilidad, el organizar los medios humanos y materiales para lo que tenga que ver con respecto a la ejecución de un plan de emergencia, aplicar los procedimientos operativos y administrativos preestablecidos, reducir las pérdidas humanas y económicas. ¿Mm? Plan de emergencia. Define la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias, o como nosotros conocemos en el lenguaje técnico sería conato de emergencia. Deberá responder las siguientes preguntas: ¿qué hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Eso tiene que responder el plan de emergencia. ¿Mm? Los componentes de un plan de emergencia para el sistema administrativo es digamos, la disponibilidad de recursos, dirección de las actividades necesarias. En el lado operativo es la brigada de emergencia, la que realiza acciones para enfrentar esa emergencia. ¿Mm? Características de un plan de emergencia: debe estar por escrito, tener la aprobación de la máxima autoridad de la empresa, el presidente, el dueño, el comité de accionistas o en todo caso el gerente general si nuestra empresa cuenta con gerencia general local. Debe ser difundido, ¿no? Debe ser enseñado y verificado su aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que a partir de ahora nosotros debemos, ya que estamos en conocimiento de la norma, debemos aplicar a nuestros compañeros, una vez que nosotros le hacemos ¿cómo es que le llama? Garantía de calidad o control de calidad, o le llama socialización de un procedimiento. La socialización a través de una firma ya no es suficiente. Deben estar con una pequeña prueba, por lo menos debe ser un PAREA, el cual nos ayude a poder comprobar, que sea comprobable que ellos hayan estado atentos durante el desarrollo de la socialización de dicho documento. Debe ser practicado a través de simulacros, y la 14.390 desde el año 92 exige de como mínimo se realice una evacuación general en el año. Y los simulacros en su instancia inicial o al ser las primeras veces que se está trabajando en eso, se puede hacer una evacuación, digamos, preanunciada.
para poder hacer un simulacro válido, debemos nosotros hacer bajo apercibimiento de gerencia general y con el apoyo de los cuerpos de emergencia local, se debe hacer la prueba de evacuación general sin avisarle a la población. Simplemente se debe sonar la alarma y los brigadistas deben asumir la responsabilidad de comenzar a guiar las actividades a ser realizadas durante ese ejercicio. ¿Entienden lo delicado que es la cuestión del simulacro y que desde el año 1992 ya está vigente y que hasta hoy día muchas empresas son reacias a realizar por lo menos una evacuación general al año? ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes, Sí, cuántos de ustedes ya participaron de una evacuación general en su trabajo para hacer una prueba? nosotros lo realizamos cada año. En esa época de que hubo amenaza en la empresa y eso, lo EPP se hacía más 3 veces al año. Espectacular. Y sí, parece multinacional, güey. Ya está afectado, sí. ¿Y ustedes, Lorenzo? Venga, Antonio. Solamente simulacro, profe, de evacuación, acá al menos no hicimos todavía ninguno, profe. Solamente práctica de emergencia de rescate nomás, de evacuación no. Pero ya cuando estuve en ADM sí participé, profe, de evacuación. Eh, Evacuación y rescate al mismo tiempo. Genial. ¿Y qué te parece si te pones las pilas y comenzar a armar tu cronograma y plantearle a tu jefe a ver si podés hacer una evacuación general teniendo en cuenta la reglamentación 14.390 que exige por lo menos una vez al año que exige la práctica? Y le voy a plantear, profe. Tenés Cuando que él... armar bien, pero lee Sí, primero ese NFPA 600. Entonces ahí ok. ya vas a tener una idea más clara de lo que tenés que hacer, porque él, como todo jefe, siempre va a tener duda de que vos puedas afrontar la responsabilidad de hacer un simulacro, porque es mucha responsabilidad de hacer un simulacro y que nadie Sí, salga lastimado. exacto. Lee el Ok. NFPA 600 y ahí arma tu cronograma, hace un diseño y más o menos explicarle a tu jefe. Y si él te pide que pongas por escrito cualquier cosa, vos tenés mi número, me escribí al privado, te ayudamos a organizar más o menos cómo sería una presentación para que puedas defender y como alumno de esta cátedra puedas salir con esa práctica en tu trabajo, puedas demostrar que aprendiste y que podés aplicar en tu lugar de trabajo tu conocimiento. ¿Eh? Ok, profe, voy a plantear. Y Ok. sí, no tengan miedo, no tengan miedo, porque el miedo lo único que va a hacer es que siempre estés dudando de lo que ya sabes. Ustedes no tienen que tener miedo de implementar lo que ustedes están aprendiendo. Y en esta hermosa profesión es todo prueba y error. Probamos, eh, le pifiamos, tenemos que reconocer que pifiamos y que falta aprender más y comprometerse firmemente en que vas a mejorar, que en la siguiente ya no te va a salir de esa forma. Y es así. No existe alguien que tenga la verdad o una teoría única con respecto a lo que es seguridad y salud ocupacional. A diario aprendemos. ¿Por qué? Porque existe un sinnúmero de personalidades diferentes que manejamos en un lugar de trabajo. Los reglamentos internos, reglas de conducta interna, esos son, digamos, impuestos por la autoridad administrativa. Pero lo que tiene que ver con respecto al comportamiento en una emergencia, eso tiene que ver solamente con seguridad y salud ocupacional.
Ahí la administración nos da un paso al costado y nos da nuestra cancha. Por eso es que te recomiendo, lee, armate un esquema, tenés alguna duda, consulta, nunca tengas miedo de consultar y implementar nomás. Hacé. Lo máximo que va a pasar es vas a hacer en 7 minutos y tener que volver a hacer hasta que logres hacerlo en menos de 4 minutos. Ustedes, por ejemplo, Lorenzo, en Correcto. Pareza, ¿cuántos minutos evacuaban todo? Más o menos. En realidad lo que pide 3 minutos salir del local, ¿verdad? Hasta Así mismo. donde O sea, hay, el punto de encuentro. hay- el punto de encuentro un poco alejado, varios puntos, ¿verdad? Porque es grande. Ujú. Pero tenemos así cabeza que comunica que está libre ya el local o la persona ya está a salvo, digamos. Espectacular. Y esos son los brigadistas de comunicación. Ujú. Exacto. Viste cómo es importante que le metan una ojeada al NFPA 600. ¿Eh? En realidad, el examen final voy a tratar de darle una repasada nada más a estos puntos, porque para mí eso es algo más bien personal. Ustedes deben de ser autónomos, autodidactas y ejecutando, ejecutando esa tarea, ¿sí? De leer y cargar su mochila en forma personal. Anina dipende possibile. No, No, interesado, cada, la verdad. cada hoja tiene 80 páginas. No, 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 no. Solamente la NFPA 600. Solamente la NFPA 600. Ese nomás tenés que ahora revisar y tiene 40 y no sé cuántas páginas tiene, 47 creo que tiene. Pero entre glosario, introducción, lo que dice la norma, te habla de qué es la NFPA, la historia en la primera página. Eso tienen que omitir todo. Después está la parte donde está el glosario, la introducción, y donde dice capítulo 1, ahí recién hay que comenzar a leer la norma, o si no, después hay otra subir, porque todos los encabezados son iguales. ¿Mm? Y este jueguito ahí tiene, como en la pregunta hacía y se respondía quién de la brigada corresponde. Así mismo, Tiene uno para solo y el otro es para 2 personas. así mismo. Cató es yo ahí, cató de añote. Espectacular. Ese pues, es la forma de aprender. ¿Y cómo se aprende? Y se aprende en par. Cuando cuando existe esa pequeña diferencia de opiniones, cuando más aprendemos. Porque si la persona que está enfrente a vos o tu auditorio no te discute o no te hace el interrogante, se te complica, pues no sabes si en verdad sabes o si le pifiaste o fue un golpe de gracia nomás que acertaste. ¿Mm? A eso se refiere ese. Primero Para a tiempo eso, no sabíamos y después ya comprendimos que era 4 tipos de brigada así es, y, y cuál lo que correspondía. Por ejemplo, brigada de comunicaciones, brigada de primer auxilio y eso. así mismo. Le felicito, eso da una pauta del interés
Y en realidad lo único que hace genera en mí un orgullo de que ustedes tengan interés en lo que es el contenido de esta hermosa profesión, porque nuestra profesión es una profesión muy ignorada, muy, digamos, ñande ninguneado, güey. Si ustedes se fijan en el organigrama de la empresa, se van a dar cuenta de que a seguridad y salud ocupacional, en algunos organigramas le ponen como miembro de staff, que es el lugar donde nos corresponde. Miembro de staff, ¿qué quiere decir? Que nosotros no somos gerentes, pero estamos sobre los gerentes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser influenciados en nuestro criterio de análisis por ninguna autoridad interna de la empresa. Pero, sin embargo, en otras empresas más verticalistas, más impositivas, ya eso es, la verdad le ponen a cargo de recursos humanos. Y recursos humanos está a cargo de gerencia financiera. Y gerencia financiera depende de gerencia administrativa. Y después depende de gerencia general. En una palabra, nosotros tenemos que romper 4 o 5 cadenas para tratar de llegar hasta la gerencia general con una sugerencia de cambio o de mejora en el proceso o en algún procedimiento que queramos hacer. ¿Mm? Fíjense dónde está seguridad y salud ocupacional en su empresa y a ver qué opinan con respecto a eso. ¿Mm? En realidad, hoy en día ya se lleva muy en cuenta esto, parte de seguridad, casi en todas las empresas, porque anteriormente se consideraba que era pérdida para la empresa. Y después de que hubo mucho problema de seguro IPS, la exigencia de seguro IPS es más, así cambio personal y eso ya sentía las pérdidas otra vez en la empresa, entonces optaron por esto, ¿verdad? Pero en realidad anteriormente cambiar personal no era nada. Hacía trabajar como burro a la persona, era una felicidad para los empresarios. Pero hoy en día ya se toma muy en cuenta la vida de la persona que lleva la empresa. Pues ahí en la empresa, por ejemplo, hace como 6 7 años, lo que se llama muy fuerte, y 5 años, 4 años atrás, que empieza a trabajar con todas las técnicas tercerizadas. Y más aún así, la persona propia sale más del lugar más peligrosa y se queda más con la persona tercerizada, cual que hay una exigencia de personal capacitado para cierto trabajo, por la exigencia de... Te escucho, Lorenzo. Pasa también, profe, que lastimosamente en Paraguay las empresas grandes, cuando va a haber auditoría de seguridad en la empresa, ellos en ese momento nomás se ponen las pilas y ponen todo en condiciones y después termina su auditoría y es lo mismo otra vez. Hola Mari, buenas noches. Sí, es así mismo, tal cual lo dices. Y el 90% de las empresas se comportan de esa manera. Es muy, pero muy difícil. Con respecto a lo que Lorenzo mencionó, se nota un cierto sentido de responsabilidad, pero ¿saben por qué? No es porque se haya generado una conciencia, digamos, empresarial con respecto a lo que tiene que ver la seguridad del personal, ni que ahora recién. ¿Saben qué es lo que pasó, gente? Les voy a comentar. Los mercados objetivos,
las empresas que no tienen mercado objetivo dentro del país o que tienen socios fuera del país, como en el caso de las multinacionales, están siendo exigidas por los mercados objetivos externos. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen las famosas social audit o auditoría social, en el cual disfrazan todas, todas las preguntas inherentes a una auditoría SSO y SL. ¿Mm? Todo está disfrazado ahí. ¿Para qué? Para que el gerente piense de que es una auditoría social nomás. Pero dentro de esa auditoría social se revela todo, si existe tanque hidrante, si existe capacitación, si existe brigada, si el personal hace cuánto tiempo está estable, cada cuánto tiempo tienen charla sobre los riesgos, cada cuánto hacen las prácticas, todo está dentro de lo que es el social audit. Algunos de ustedes me imagino que ya habrá pasado, pero de una forma solapada en la cual ni siquiera se dieron cuenta cuando le vinieron a auditar. ¿Por qué? Porque esos informes no se le pasan a los dueños de la empresa acá, se le pasa al cliente que solicitó. ¿Qué quiere decir eso? Que el dueño de la empresa ni siquiera está enterado de cuáles son sus problemas ni cómo salió esa auditoría. ¿Por qué? Porque el auditor tiene que ser complaciente y dice, sí, sí, todo está bien, tranquilo, no pasó nada. Y él se va, pasa su informe y en el extranjero al cliente que pagó la auditoría se le pasa el informe real y ahí a, comienza a verse la falencia de una empresa. Es por eso que ahora las empresas optan están tratando de ponerse en regla. Aún no lo logran, pero están ahí. Estamos batallando eh, a través de auditoría interna, a través de auditoría tercerizada, preauditoría, relevamiento de datos. Se paga anteriormente no se pagaba. Este tipo de estudios ahora, hoy por hoy, se realizan en las empresas y se pagan. ¿Por qué? Y porque las empresas que te compran ya te exigen. Y lo peor es que vos no sabes cómo estás, porque el informe no te pasan a vos, le pasan al que pagó la auditoría. Ahora entienden que lo que pasa a veces cuando viene el auditor, se pasea, saca la foto, hace un informe y ustedes no acceden al informe final. Y eso realmente eso que pasa, porque anteriormente, años atrás, después de la auditoría, la persona que no sabía hablar, como se decía, o no sabía defenderse, decía, se echaba, se cambiaba de puesto o se le echaba de la empresa. Y hoy en día ya no, hoy en día ya la capacitación que tenemos va todo por la auditoría, también esos 5S y eso ya facilita todo el lugar. Entonces, parte de la auditoría casi ya es muy eh, fácil ya. Pero anteriormente sí me acuerdo se le echaba a la persona que cual el auditor se acercaba y hablaba con él y no sabía qué decirle, se le echaba. Y es la triste realidad, Lorenzo. Así mismo como decía. Y siento tanto porque en realidad tantos grandes valores se han perdido en las empresas por culpa de esa mentalidad errónea que tenían los empresarios. Tenían, digo, porque hasta hace poquito no se daban cuenta del valor que tiene el personal con antigüedad dentro de la empresa. Pero en fin, así como ha dicho Lorenzo, el equipo 5S, los brigadistas, los recursos, mismo gestión de la calidad que anteriormente no prestaba interés, hoy por hoy te presta interés, te calendariza tus prácticas,
calendariza lo que vos tenés como capacitación, ayuda mucho a la gestión del desempeño de nuestra profesión. Pero siempre estamos todavía olvidados y vamos a seguir luchando para que esto sea en realidad algo que se establezca dentro del calendario de capacitaciones anual y nos dé nuestro lugar. ¿Mm? ¿Mm? Eh, Gente lindo, nos van a cortar esta reunión y en 5 minutos, vamos a darle 5 minutos a Zoom y voy a habilitar la sala 2. ¿Le parece bien? ¿Ah? Vale, profe. Ok, profe. No, pero 5 minutos nomás para que Zoom no me rechace la apertura de la otra sala. No se vayan, por favor, no, no. Mari por fin habló, vamos a festejar eso, tenemos que darle su lugar a la compañera que hoy por fin interactuó un poco con nosotros. Nos vemos, gente, dentro de 5 minutos. Dale, profe.